Bueno, yo más que economista soy cubano, profesional, practico la cubanía. Y voy a concatenar dos cosas. El tercer sábado de cada mes está la Peña del Versalles. Hoy es en el restaurante Versalles. El sábado 20 voy a lanzar una idea que la voy a avanzar aquí porque da la casualidad que está el comisionado Soto y quisiera que él la escuchara. Y está entrando un candidato al distrito 27, que estaba en la última peña precisamente. En el año 1621 llegaron los pilgrims, los peregrinos a Estados Unidos, y usted sabe qué fue lo que instauraron: el comunismo. Muy poca gente se da cuenta de eso. Se murieron de hambre, la mitad, porque cultivaron todos juntos y habían entre ellos, habían vagos, habían incompetentes, descarados, etc. Y resulta ser que no hubo suficiente comida. Al año siguiente se pusieron las pilas, instauraron el capitalismo, cada cual tenía una parcela que cultivar, y si tú me querías ayudar a mí con mi arado, fantástico, y yo después te ayudaba a ti, pero esta era mi parcela y aquella era la tuya. Y yo voy a proponer la instauración del Día de Acción de Gracias cubano. El día de Thanksgiving, los americanos le dan gracias a Dios. Yo quiero inventar un día en que los cubanos le damos gracias, no a Estados Unidos, a los americanos. Y voy a proponer una serie de medidas: invita a un americano a tu casa, etcétera, etcétera. Y lo voy a reivindicar, una fecha muy importante que los comunistas no nos han robado, porque se han robado casi todas las fechas. El 27 de noviembre, el Día de los Estudiantes de Medicina. Y entonces va a ser el Día de los Estudiantes, para que nosotros le digamos a nuestros nietos, nuestros estudiantes, la barbarie que hacía España. Hay dos países muy importantes en la historia de Cuba: Estados Unidos y España. Y vamos a ligar en esa conmemoración que los españoles den España, cuando se enteren que llegue CNN y esto se convierta en algo muy importante en Miami de aquí a 5 o 6 años. ¿Y por qué esa fecha? Porque ustedes mataron a unos inocentes, porque alguien rayó una tumba en Cayo Hueso. Y se une la historia de Cayo Hueso, se une la historia de Estados Unidos, cómo Estados Unidos trató de comprar a Cuba varias veces, los anexionistas, los autonomistas, todo eso. Y en ese día, después de Thanksgiving, cada abuelo podrá decirle a los congregados por qué yo salí de Cuba. No solo cómo yo salí de Cuba, que es muy interesante, sino por qué salí de Cuba. Es una manera de contrarrestar todo lo malo que está ocurriendo en Estados Unidos, de decirle a los inmigrantes que nosotros somos inmigrantes, pero agradecemos a los que nos recibieron y cómo fuimos despojados, etcétera, etcétera. Es una fecha muy singular, es la fecha más linda del calendario norteamericano. Y son 4 días sin trabajar: jueves, viernes, sábado y domingo. Los cubanos, ¿vamos a invitarlos a una marcha? No, vamos a invitarlos a comer. Eso sí va a ser un éxito. Los judíos, ¿por qué se han mantenido? Porque la religión judía es en la familia, donde se mantienen las tradiciones. O sea, yo voy a inventar un nuevo aparato, un nuevo muñeco, y lo voy a develar el día 20 en el Versalles a las 9 de la mañana. Y aproveché para hacer mi comercial, pues tiene que ver con el comunismo por los peregrinos. Pero bueno, esa es mi parte cubana. Ahora vamos a estrictamente cátedra de economía. Capitalismo. Mine is better than ours. Mío es mejor que nuestro, dijo Benjamin Franklin. Cuando observamos a párvulos intentando sus primeras palabras, entre las primeras está la palabra mío. Mientras se aferran a un juguete que les pertenece o que le quieren arrebatar a su hermanito. Esta es la esencia del capitalismo, la propiedad privada.
Privada implica que solo yo tengo derecho a disponer de lo que sea mío. Remontándonos a los 10 mandamientos de la ley de Dios, piedra angular de la civilización occidental en la cual tenemos la dicha de vivir, y que por cierto no es para nada igual a otras civilizaciones, podemos observar el comienzo del capitalismo, que no es otra cosa que un sistema económico y político bajo el cual los medios de producción se encuentran en manos privadas. Julio mencionaba que no es un sistema político, pero que se lleva bien con la democracia. Yo digo que sí es un sistema político y voy a mostrar por qué. Es un sistema económico y político. Ojo, que dije sistema político y no solo económico, ya que el capitalismo permite la tan cacareada diversidad por cuanto se basa en la meritocracia, ya que el talento Dios lo ha distribuido equitativamente entre todos sus hijos e hijas. No es de sorprender que los padres de la patria norteamericanos fuesen todos comerciantes, emprendedores e incluso innovadores y empresarios, como el mismo Benjamin Franklin. Una vez Luca Scalona estaba dando una conferencia y decía que las personas más importantes en la sociedad no son los médicos, que son tan importantes, ni los maestros, son los empresarios, los emprendedores, que sin ellos no hay sociedad, no hay con qué pagar impuestos, no hay con qué crear plazas. Los emprendedores son las personas sine qua non para el éxito de una sociedad. Y en eso se basa lo que decía Julio sobre la, si le debemos llamar libre empresa al capital. El 7º mandamiento es no robarás. Sin propiedad privada no puede haber robo. El 10º mandamiento nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lástima que los cubanos no tuvimos esto presente en 1959, 1960 y 1961. Desde el comienzo de la civilización ha existido una pugna entre el colectivismo y el individualismo, y eso lo estamos presenciando hoy. El primer requisito para el nacimiento de una civilización es la creación de un superávit agrícola que permita que no toda la población tenga que dedicarse a la producción de alimentos. En Egipto, por ejemplo, se logró crear un exceso de trigo y de otras plantas alimenticias. Las plantaciones eran privadas, pero el faraón cobraba un impuesto que le permitía mantenerse en el poder junto a su corte. Las pirámides fueron un esfuerzo colectivo, pero con mano de obra reclutada a la fuerza de dueños de esclavos particulares, como otra manera de imponer impuestos. En otras sociedades se intentó el colectivismo, obviando la directiva de San Pablo de que el que no trabaje, que no coma. Incluso en Estados Unidos los primeros peregrinos intentaron la agricultura colectiva que los llevó a la hambruna. Cuando la abandonaron para cultivar parcelas particulares, el resultado fue el Día de Acción de Gracias con su cornucopia. Otras utopías fueron intentadas. Los cristianos Shakers colectivistas desaparecieron, mientras que sus correligionarios menonitas y Amish son hoy en día prósperos capitalistas, probando que no hay que ser consumerista para ser capitalista, aunque ayuda. Como explicará mi colega en el panel, el capitalismo suena mal en la mentalidad popular mundial. En Estados Unidos la derecha prefiere denominarlo sistema de libre empresa. Literalmente quiere decir que el individuo tiene plena libertad de emprender los proyectos que estime apropiados. Y el objetivo de esa libre empresa es obtener una ganancia. Ganancia viene de ganarse la vida. Y el capitalista cree que solamente tenemos los humanos el derecho a ganarnos la vida bajo un sistema de derecho. Cuando tengo poco tiempo explico qué es el capitalismo, es ganarse los frijoles. Eso es el capitalismo. El Estado está ahí para servir de árbitro, de forma que existan leyes claras que permitan la acumulación de ganancias,
lo que se llama levantar un capital. Y de ahí el apelativo de capitalismo. Entre estas libertades económicas del sistema de libre empresa está contratar mano de obra libremente, sin la imposición por el Estado de un salario mínimo. Yo odio el salario mínimo. Si yo quiero pintar mi casa y usted está listo a pintármela por $1000, ¿qué derecho tiene el Estado a decirme que no, que yo tengo que pagar 1500? ¿En la ley natural? ¿En la ley de Dios? ¿De dónde proviene? Usted tiene derecho a ponerme un impuesto a mí, pero ¿qué derecho tiene usted a decirme, a controlar los precios? Ni en Cuba ahora, ni nunca. Eso ya cesa de ser capitalismo. Nosotros no vivimos bajo capitalismo. Nosotros estamos viviendo bajo un sistema económico mixto. Y esto abre la puerta a otros países, a que otros países tengan sistemas mixtos que se hacen llamar socialistas, como en Suecia, donde hay propiedad privada, pero altísimos impuestos, o China comunista, que siendo comunista y totalitaria en lo político, mientras establece un sistema que llaman capitalista en lo referente a la economía. Este sistema es capitalista, pero no de libre empresa, así que ese nombre lo debemos reservar para aquellos lugares donde el empresario está en libertad de tomar sus decisiones sin tener que recibir directrices de un partido político omnipresente y omnipotente. El impulso que llevó a Deng Xiaoping a adoptar una economía de mercado, como definió Julio, no significa que adoptó una economía de libre mercado. Este se dio cuenta de que los chinos se morían de hambre, como los peregrinos del Mayflower en Nueva Inglaterra. Tuvo que liberar a los chinos para que pudieran abrir empresas. Sabía que los chinos de Hong Kong, Taiwán y Singapur, así como los demás llamados chinos de ultramar, eran grandes empresarios. Sabía que los chinos eran capaces de organizarse en empresas si no tenían que preguntarle al partido todo lo que querían hacer. El genio del Partido Comunista radicó en permitir la competencia sin eliminar la competencia. Aquí son estas dos competencias, un trabalengua. La primera competencia fue entre empresas chinas, pero la segunda competencia se refiere a reconocer la competencia, o sea, el talento de los empresarios en la toma de decisiones. Una vez conocí a un recién egresado de Cuba que me dijo que su profesión era fijar precios. Y le dije, aquí te vas a morir de hambre, pues aquí no hace falta nadie que calcule cómo fijar los precios. Si están muy altos los tienes que bajar y si están muy bajos los tienes que subir. Pero el hombre tuvo que dedicarse a pintar. En el sedano bueno, en el sedano puede ir poniéndolo. El partido no abandonó a los empresarios a su suerte. En China no está contra la ley robarles a los americanos. Oigan, en China es legal robarle a los Estados Unidos. No vas a ir a la cárcel si le robas a los americanos. Y ahí llegó Trump y mandó a parar, ¿verdad? El séptimo mandamiento no aplica si se trata de robarles capital intelectual a los imperialistas. Esta doble moral permitió a China dar un gran salto hacia adelante, ahorrándose enorme tiempo y dinero. Y nuestros políticos se lo permitieron. El partido también creó empresas mixtas, pero con 51% de participación china o directamente del partido. Y los militares y comisarios políticos engrosaron las filas de los burgueses consumeristas de hoy. El capitalismo chino es en realidad un crony capitalism, o lo que en su época en Estados Unidos fueron los robber barons, como Rockefeller. Pero en este caso es un capitalismo de Estado, una verdadera innovación que antes no se pensaba que pudiera existir. No existe la mano invisible de que hablaba Adam Smith, mediante la cual cada empresario, buscando su propio interés, resultaba ser un gran amigo de la sociedad. Aquí, además del ojo previsor que engorda el buey, existe el ojo previsor de un Estado faraónico que desea que el sector privado prospere con tal de que el Estado pueda construir sus pirámides, que ahora son portaaviones y cohetes nucleares para sus enormes fuerzas armadas. Por eso decía que el capitalismo es un sistema económico, pero también político. Si la política no está en manos de funcionarios electos democráticamente y bajo un Estado de derecho, entonces existe un capitalismo a medias, que llaman el modelo chino. Es otra variante
de un sistema mixto, pero al mezclarse el hurto de propiedad intelectual, la exigencia de cooperar con el Partido Comunista para mantener a los trabajadores en raya y al subordinar todos los designios a un nuevo emperador, Xi, ya promulgado como vitalicio, se constata claramente que el capitalismo de los faraones dista mucho del capitalismo de las democracias occidentales, a tal punto que no se le puede llamar capitalismo al primero, o que debemos regalarles ese apelativo, de por sí ya peyorativo, y quedarnos con la denominación de sistema de libre empresa, y esto siempre para un Estado de Derecho sine qua non. Yo sí les regalo la palabra capitalista y me quedo con sistema de libre empresa. Gracias. Frank tocó varios puntos. Realmente es tan interesante lo del el Día de Acción de Gracias, porque efectivamente cuando se inició hubo un intento de tener una especie de comuna, o sea, y se dieron cuenta que lo que se estaban es muriendo de hambre, que las personas no producían, y después, de pronto, en un año, el gobernador se dio cuenta de que eso no estaba funcionando y empezó el método de incentivar la producción, y había abundancia de sobra. Entonces, esto nos enseña, todos los experimentos colectivistas de esa forma han fracasado. Y te escuchaba hablando del capitalismo puro, y en estos días Hong Kong está en las noticias mucho, y Hong Kong precisamente por el gobernador británico que tiene un nombre larguísimo y muy difícil de recordar y más difícil de pronunciar, introdujo la política que él nombró no intervencionismo positivo. Fue un experimento de tener el lugar con mayor libertad económica. Y bueno, los resultados fueron que Hong Kong en su momento fue el país con más millonarios per cápita en el planeta, y uno de los estándares más altos de vida. O sea, que fue un local que no había salario mínimo, había muy pocas reglamentaciones, y sin embargo Hong Kong prosperó y ha prosperado extraordinariamente. Y China comunista en propiedad intelectual cada año le roba a los Estados Unidos entre 250 a 600 mil millones de dólares al año. Entonces eso es importante tomar en cuenta, y las personas que tal vez se oponen a los aranceles, JP Morgan hizo un estudio que el costo, si los Estados Unidos llegan a implementar todos los aranceles contra China comunista, el costo por unidad familiar sería entre 600 a 1000 dólares al año. 600 a 1000 dólares al año. Pero pesa eso contra el saqueo de China comunista en propiedad intelectual, que aún si toma la figura más baja de 250 mil millones al año, no equipara el costo que tiene la sociedad norteamericana por tener relaciones comerciales con China. Realmente son predadores que se nutren de la economía de innovación de los Estados Unidos. Bueno, ahora Alfredo Gómez nos va a dirigir la palabra.